Bien, bendiciones, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Yo quiero que, por favor, cambiemos una vez más de posición y oremos a nuestro Dios que hable hoy a nuestras vidas por medio de su palabra. Soberano y eterno Dios, en esta mañana nosotros estamos aquí reunidos porque queremos recibir de ti una bendición más por medio de tu palabra. Queremos recibir la bendición de poder estar juntos en comunión y en armonía como tú dices. Te pido que el Espíritu Santo esté moviéndose en medio nuestro, trabajando en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a nosotros poder recibir con humildad tu palabra. Y si hay algo de lo que nosotros tenemos que arrepentirnos, que antes de salir, Padre de los cielos, nosotros podamos ponernos a cuentas contigo. Ayúdanos a nosotros salir de manera diferente a la que nosotros entramos en esta mañana a este lugar. Ruego que tú abras nuestros ojos, que obres en nuestros corazones y que nosotros podamos atesorar tu palabra y no otras cosas. Te pido que el Espíritu Santo esté usándome de manera especial y que me guarde del error, que me ayude a poder exponer tu palabra con precisión y con verdad. Guíanos, Padre de los cielos, en este día. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta mañana nosotros acabamos ya de leer la porción que vamos a estar exponiendo en la mañana de hoy. Vamos a estar mirando una porción de manera particular, 2 versos de Efesios capítulo 4, desde el verso 22 hasta el verso 32. Pero de manera particular vamos a ver 2 versos en los cuales espero que Dios pueda ministrar sus vidas en la mañana de hoy. El título del mensaje de esta mañana es Guardando mi corazón de la ira y la amargura. Guardando mi corazón de la ira y la amargura. Hay cosas que nosotros queremos siempre guardar en nuestros corazones, como son los buenos deseos, bonitos recuerdos, puede ser de nuestra infancia, el matrimonio, amistades, relaciones entre amigos. Son cosas que nosotros queremos guardar en nuestros corazones, cosas que son positivas. Ahora, ¿cuáles cosas debemos nosotros evitar guardar en nuestros corazones? Y una de ellas, o 2 de ellas de las que vamos a estar hablando en la mañana de hoy, tiene que ver con la ira y la amargura. La ira y la amargura. Estas 2 parecieran que son hermanas, y de hecho creo que lo son. Son hasta cierto punto mellizas. Porque una va ligada de la otra. Por lo regular, cuando una sale a flote, ya la otra está andando de la mano. Cuando la amargura está, lo que resta, lo que falta solamente entonces es que esta amargura explote en ira. Este es por lo regular el proceso que nosotros encontramos en nuestras vidas cuando albergamos en nuestros corazones malos deseos o rencor contra algún hermano o hermana, o puede ser que sea alguien ni siquiera relacionado a la fe. Pero estas cosas nosotros somos llamados a evitar, somos llamados a no darle lugar, cabida en nuestros corazones. Porque eso va a dañar nuestro corazón, va a dañar nuestra relación con los hermanos, va a dañar nuestra comunión con Dios. El gozo de nuestro Dios no lo vamos a poder experimentar cuando en nuestros corazones está otro sentimiento que no es el amor y el de perdonar. Por eso es importante, como dicen las Escrituras, que sobre todas las cosas guardadas debemos nosotros guardar nuestro corazón, debemos vigilar nuestro corazón.
Vigilarlo de cerca para ver qué está sucediendo en nuestro interior. No engañarnos a nosotros mismos, porque con facilidad eso es lo que hacemos. Comenzamos a tapar estas cosas que sabemos que están dentro de nosotros para no decir la verdad hasta que la amargura se convierte en ira y luego la ira entonces en gritería y ya no hay forma de volver atrás, sino más bien arrepentirnos de lo que nosotros hemos dicho, de lo que hemos hecho. Cuidar nuestros corazones, vigilar de cerca nuestros corazones para que podamos guardar aquellas cosas que nos hacen bien y no aquellas que nos hacen mal. Efesios capítulo 4, ya sabemos que es una carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. La porción que vamos a estar compartiendo en la mañana de hoy tiene que ver ya con la parte práctica de la fe. El conocimiento ya ellos lo tienen, ahora es poner en práctica lo que ellos conocen, ya lo que a ellos se les ha enseñado, la manera como deben vivir, cómo poner en práctica lo que ellos creen, lo que se les ha enseñado. Y qué mejor manera de nosotros poder aprender que mostrándonos o más bien dirigiéndonos hacia la palabra de Dios para que Él nos enseñe y nos ministre en esta mañana por medio también de su Espíritu. El capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo es bien enfático en lo que él le quiere enseñar a estos hermanos. Y miren lo que él dice, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. La Nueva Traducción Viviente dice este mismo texto, dice: con la autoridad del Señor le digo lo siguiente, ya no vivan más como los que no conocen a Dios. No vivan más como los que no conocen a Dios. Así que el apóstol Pablo está dando por sentado de que estos hermanos conocen a Dios. De hecho, él lo sabe porque él mismo ha sido su maestro. El apóstol Pablo, por alrededor de unos 3 años, ministró a estos hermanos de Éfeso. Así que él sabe que ellos conocen a Dios. Él sabe que ellos tienen la información de Dios. Él sabe que ellos conocen a Dios. Pero aún así, esta iglesia también tenía sus dificultades. Y el llamado del apóstol, una vez más, es que él dice, como apóstol, una autoridad que yo he recibido de parte de Dios y sobre la cual estoy hablando, él dice, no vivan más como aquellos que no conocen a Dios. ¿Y cómo viven aquellos que no conocen a Dios? Más adelante él dice, en la ignorancia de su mente. La ignorancia de su mente. No justifica el que los que no conocen a Dios sus acciones, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de aún conocer a Dios y no vivir de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos, que hemos recibido de parte de Él. No solamente el llamado es a que cuidemos nuestro andar, el apóstol también les recuerda que debemos vivir de acuerdo a la enseñanza que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Señor. Él nos llama a que abandonemos el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y que a cambio nosotros podamos ser renovados en nuestro entendimiento y que nos vistamos del nuevo hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Otra vez, desde el verso 16 en adelante, Pablo pasa de lo general que él estaba compartiendo con ellos ya a lo específico, siendo puntuales en aquellas cosas que el apóstol Pablo entendía que estos hermanos necesitaban saber y necesitaban practicar. Algunas de estas, obviamente, no las vamos a ver todas. Él identifica estas cualidades o estas características que van ligadas al viejo hombre. Y yo quiero que leamos desde el verso 17 una vez más. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tiene que ir mirando el orden que el apóstol Pablo está mencionando aquí con respecto a los que no conocen a Dios. Él dice que tienen el conocimiento, el entendimiento entenebrecido.
Es como que están en total oscuridad y no pueden ver. Y él dice que esto está ligado a la dureza de su corazón por la ignorancia que hay en ellos. Y cuando nosotros dejamos de ser ignorantes, cuando la luz de Cristo resplandece en nuestros corazones y conocemos nosotros al Dios verdadero, los cuales, dice él, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y este es el punto. Esto no es lo que tú aprendiste de Cristo. Esto no fue lo que se te enseñó acerca de Cristo. Esto no fue lo que se enseñó con respecto a esta nueva manera de vivir, a este nuevo orden que hay en nuestras vidas. Hay un antes y un después en nuestras vidas de conocer a Cristo. Si eso no sucede, entonces hay un problema. Si no hay una diferencia marcada entre aquel que dice conocer a Dios y aquel que no lo es, entonces hay algo que no está andando bien. Y es por eso que nosotros debemos vigilar una vez más de cerca nuestros corazones, vigilar nuestras acciones para ver si están de acuerdo con el nuevo orden que hay en nuestras vidas ahora que Dios está en nosotros por medio de su Espíritu. Dice él, verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados o entrenados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y desde aquí entonces es que nosotros vamos a iniciar desde el verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, dice él, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Como les había mencionado, que en la mañana de hoy vamos a estar enfocándonos en la ira y la amargura. Estos dos están ligados al viejo hombre. Si se enojan, no pequen, es el primer punto. Sumamente interesante lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí en su disertación. De hecho, yo creo que es una porción que nos choca cuando nosotros leemos este verso. Si se enojan, no pequen. Es muy fácil para nosotros enojarnos y pasar de una ira o de un enojo correcto, porque no podemos decir que justa, de un enojo correcto a lo incorrecto, a pecar. Y la razón por la que esto sucede es porque cada vez que nosotros nos airamos, reconocemos que hay pecado en nuestra acción. A nosotros no hay que recordárnoslo, nosotros lo sabemos. Y aún así, el espíritu, nuestra conciencia nos confronta de que lo que estamos haciendo está mal, y aún así nosotros le damos rienda suelta a nuestras emociones. Y luego entonces preguntamos, ¿es posible nosotros airarnos sin pecado? ¿Es posible nosotros hacerlo? Y hasta cierto punto sí. El problema es que es un hilo muy fino que nosotros usualmente rompemos. ¿Cuándo fue la última vez que tú te airaste? La última vez que tú te enojaste, ¿cuándo fue? El apóstol Pablo está diciendo que hay una ira que es pecaminosa, pero también hay una ira que es correcta y sin pecado. ¿Cuándo nuestra ira es justa y sin pecado?
Por lo regular, esto sucede cuando nosotros estamos indignados a causa de una injusticia. Por ejemplo, hace unos meses había un señor, creo que un panadero o algo así, había raptado o violado a una niña. Yo no sé en qué quedó esto, si lo había encontrado o qué, pero la población estaba indignada y estaba buscando que se hiciera justicia. Nosotros nos enojamos por ese tipo de cosas. Cuando escuchamos que Catherine también fue asaltada en medio de los niños, eso causa indignación en ti. Y tú comienzas a pensar en tu corazón las cosas que tú podrías hacerle a esa persona que hizo eso. Ya ahí pasó tan fácil de algo que es justo, porque tú no quieres que eso sucediera, a una ira ya con pecado, por decirlo así. Esto sucede cuando estamos indignados por una causa justa, a causa del pecado, declaraciones de blasfemias en contra de Dios, o cuando Dios está siendo deshonrado. No sé a ustedes, pero a mí me hiere mucho el corazón cuando yo veo creyentes y aún nuestras propias vidas, cuando hacemos cosas que deshonran a nuestro Dios. Si eso no causa un pesar en nuestros corazones, entonces nosotros tenemos que revisarnos. Por lo regular, en el Antiguo Testamento, los profetas siempre estaban dolidos por la forma como el pueblo estaba andando y el llamado que ellos hacían para que volvieran a Dios y se volvieran de los ídolos. Y el pueblo no escuchaba y le dolía cuando ellos veían al pueblo que eran llevados al exilio, cuando eran castigados, cuando Dios derramaba su ira justa sobre ellos. Aún así, esto le dolía. Pensando en nuestro Señor Jesucristo, Él mostró ira, mostró enojo, claro está, a diferencia nuestro, sin pecado. Yo quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Los primeros 5 versos de este capítulo. El Señor, conociendo los corazones de estos hombres, al igual que Él conoce los nuestros, miren lo que sucedió aquí. Capítulo 3 de Marcos, los primeros 5 versos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Miren las intenciones de estos hombres. Ellos debieron de buscar que Jesús sanara a este hombre, pero ellos estaban buscando para ver si lo sanaría para poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, esto es Jesús, levántate y ponte en medio. Ellos estaban buscando a ver qué Jesús iba a hacer, y Jesús entonces paró al hombre para que ellos todos lo vieran, para que vieran lo que él iba a hacer. Y él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, para salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ellos sabían la respuesta a esta pregunta. Ellos sabían lo que se tenía que hacer, pero no respondieron. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones. Esto es lo que Cristo estaba viendo en estos hombres. Una dureza de corazón. Y esto entristeció a Jesús, pero también esta acción lo hizo enojar. Y dijo al hombre: extiende tu mano, y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los que herodianos contra él para destruirle. Aún así Jesús hizo una buena obra. Estos hombres no se maravillaron, no se alegraron de esto que Cristo había hecho, sino más bien que trataron de acusarlo, trataron de destruirlo. Esto es una de las ocasiones donde encontramos registrados a nuestro Señor Jesucristo mostrando enojo o ira. Juan capítulo 2, los versos 13 hasta el verso 17, si pueden ir conmigo allá, por favor. Juan capítulo 2, los versos 13 hasta el verso 17. Algo que
por lo regular todos conocen acerca de Jesús. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis en la casa de mi padre casa de mercado. Esto entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y luego entonces, verso 18, los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré, hablando acerca de su muerte, crucifixión y resurrección. Dijeron luego a los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cristo estaba indignado por lo que estos hombres estaban haciendo en el templo. Habían tomado el templo como un centro de negociación, engañando de hecho seguro a muchos. Y esto indignó a nuestro Señor, porque ellos no estaban utilizando el templo para el propósito que había sido establecido. Un autor llamado Samuel Pérez escribió un comentario respecto al verso que nosotros estamos mirando, con respecto a la ira correcta o incorrecta. Dice él: la expresión correcta de la ira ocurre cuando los creyentes, en una forma semejante a la de Cristo, son consumidos por el celo de Dios. Esta ira nace como una reacción frente al pecado. Esto es lo que debe indignarnos a nosotros. El pecado tiene que producir en nosotros un santo rechazo. Es lo que debe suceder. En ocasiones no es así. Y Pablo entonces nos llama a que cuidemos nuestras vidas, que cuidemos de esos momentos en los cuales podemos estar airados por causas justas. Y él nos llama a que cuidemos de aquello que empezó con una ira justa y que por estar postergándolo, por darle tiempo al tiempo, entonces esto comienza a producir en nosotros raíz de amargura. Nuestra tendencia es permitir que el deseo personal, vengativo, se infiltre en la ira. Entonces, dice él, es ahí donde nosotros caemos, donde nosotros fallamos. Salmo 37, verso 8. Salmo 37, verso 8. Mira lo que dice el salmista. Es como que si el apóstol Pablo estuviera refraseando este verso 8. David hablando: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Eso es a lo que nos llama, nos produce, nos empuja la ira, el enojo, la amargura guardada en nuestros corazones. Es incitarnos o excitarnos a hacer algo malo, algo incorrecto que va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Por lo regular es perdonar. Por lo regular es a perdonar. El texto, una vez más, en Efesios nos dice que si nosotros nos enojamos, que no pequemos. Pero otra vez, la transición de una ira por razones justas a una ira pecaminosa es sutil y silenciosa. Es por eso que no debemos descuidarnos y bajar la guardia. Siempre debemos estar atentos a lo que está sucediendo en nuestros corazones, aquello que está tocando la puerta de nuestro corazón, y tener cuidado a que nosotros le damos acceso. Proverbios 4:23, nosotros lo citamos al inicio: sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, protejamos nuestro corazón, no dejemos que cualquier cosa entre a nuestros corazones y encuentre morada en él.
Veamos la segunda parte del verso en Efesios capítulo 4. Él dice: no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Es lo que dice el apóstol Pablo. Los judíos entendían muy bien lo que Cristo estaba tratando de decir con esto de la puesta del sol. Para ellos el día terminaba cuando el sol se ponía, y esto obviamente daba lugar al día siguiente. Y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es poner un límite a la ira correcta. No dejes para mañana, como nosotros decimos, lo que tú puedes hacer hoy, lo que tú puedes resolver hoy. Hay momentos, es cierto, que no es el momento oportuno para tú tratar de solucionar el problema ahora, pero no dejes, no postergues por días, horas, semanas, meses, porque esto entonces te llevará otra vez a albergar amargura en tu corazón. Un autor, se llama Phillips, refraseó este verso diciendo lo siguiente: nunca te acuestes enojado. Por lo regular es un verso que nosotros utilizamos para los matrimonios, pero tú no tienes que estar casado para tú solucionar un problema antes de acostarte. No te acuestes enojado. Lo que quiere decir es que tienes que resolver la situación, dice él. Debes dar lugar al perdón. Y es aquí donde está la situación. Te airas, eso es cierto. Pecaste, eso es cierto. Pide perdón. No solamente a Dios, pero ve y resuelve tu problema con el hermano. Debes dar lugar al perdón. El día no debe concluir, dice él, sin la restauración de la comunión con Dios, pero también con el hermano o con el cónyuge. No mantengas el enojo. En simples palabras, no abraces el enojo, no des tu corazón para que este sea material fértil para lo que está sucediendo dentro de ti, que por lo regular no es algo bueno. El apóstol Pablo sigue diciendo: airaos, verso 6, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y una frase simple pero poderosa: ni deis lugar al diablo, o no des lugar a Satanás. Qué fácil es nosotros cederle terreno a Satanás en momentos en que nosotros estamos airados, o posterior a esto también. Si hay algo que le da oportunidad al diablo, es la autojustificación. Es: yo actúo así porque yo tenía razón. Me enojé o di rienda suelta a mi enojo porque yo tenía razón. Un corazón airado, no hay más terreno más fértil que este para que Satanás plante la semilla de la discordia. Ya tú le estás dando todo cuanto él necesita para que él pueda trabajar. Un corazón que está airado es un terreno fértil para él poder trabajar y sembrar en ti discordia. La ira no resuelta entonces te hace vulnerable. Es como que si tú quitaras todas las paredes que te protegieran de tu corazón y te vuelves vulnerable para que cualquiera que pueda entrar en tu corazón y lo pueda minar, lo pueda dañar, lo haga. Eres una presa fácil y Satanás está atento para aprovechar cualquier oportunidad que se le presente. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar. Nuestro enemigo no se descuida. Tú te puedes descuidar, yo me puedo descuidar, pero él no se va a descuidar en tomar cualquier momento para hacernos presa fácil. Él no necesita mucho, él lo que necesita solamente es un poquito de espacio, una esquinita de tu corazón. Es solamente un pensamiento que te lleve a recordar eso que ya tú tienes dentro, que estás albergando. Es una autojustificación. Eso es suficiente para iniciar su obra destructora en nuestros corazones. Hebreos capítulo 12, quiero que me acompañen allá, por favor. Hebreos capítulo 12. Yo creo que el lenguaje que utiliza el autor de Hebreos nos ayuda un poquito más a nosotros poder entender el por qué no debemos dejar que este sentimiento de la ira, el enojo, la amargura more en nuestros corazones.
Capítulo 12, verso 15, dice el autor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que impide que alguno tal vez alcance la gracia de Dios? Dice, que brotando alguna raíz de amargura, y esta palabra de brotar aquí es hacer crecer, es germinar. En otras palabras, que germinando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente eso te daña a ti, sino que eso tiene un brazo que extiende a otros y puede dañar a otros. Y es lo que él dice: no dejes que eso crezca en tu corazón y contamine a otros. Para aquellos que son fanáticos de las películas de Marvel, han visto a Spider-Man. Yo no sé qué número es, pero es la que aparece Venom. El Spider-Man, podemos decirlo así, negro y malo. Si ustedes le dan seguimiento a lo que ellos están tratando de comunicar, y es mi percepción, es que este Spider-Man negro salía a brote cuando el sentimiento, ¿verdad?, de injusticia que él tenía porque le habían matado a su tío, venía sobre él, y este hombre negro se le aparecía y se tomaba todo su ser. Es como que lo contaminaba y lo hacía otro Spider-Man diferente. Lo hacía ahora uno malo, uno ya no que estaba luchando contra la justicia, sino que estaba buscando satisfacer sus propios deseos de justicia. Y si podemos tomar este ejemplo, es como que lo mismo sucede en nuestros corazones cuando nosotros dejamos que la amargura produzca ira en nosotros y esto explote. Comienza contaminándonos poquito a poquito, poco a poco. Y tal vez tú no te estás dando cuenta porque tal vez no estás cuidando tu corazón, mirando lo que está sucediendo en medio de ti o dentro de ti. Es como las serpientes venenosas. Ellos atacan, el animal se puede ir a correr, pero ellos saben que ya ellos han hecho su trabajo. En algún momento el animal va a morir porque este veneno se va a infiltrar en su sangre hasta paralizarlo y matarlo por completo. Un ejemplo de esto es el dragón de Komodo, una especie de lagarto grande. Tiene muchas bacterias en su boca y cuando este muerde, él no mata a la presa destrozándola ahí mismo. No, él solamente tiene que morderla. La bacteria que tiene en su boca es suficiente para matarla. El animal se va a correr saltando por ahí y él luego por el olfato luego a identificarlo porque él sabe que lo va a encontrar muerto porque ya él ha hecho su trabajo. A veces es similar con nosotros. Cuando nosotros permitimos que la raíz de amargura contamine nuestros corazones, y es solamente asunto de tiempo para que nosotros podamos responder de manera inadecuada a cualquier situación que se nos presente. Puede ser con la misma persona o con otro con el cual nosotros no hayamos tenido inconveniente. La amargura, el enojo, la ira contamina nuestros corazones. ¿Cuántos obviamente han perdido su testimonio por darle lugar a Satanás en este aspecto, por cederle su corazón y no tener dominio propio? ¿Cuántos han puesto el nombre de Cristo, de su iglesia, por no haber controlado la ira, el enojo? ¿Cuántos han descuidado su corazón y lo han dado a Satanás para que éste explote lo que ya él tiene dentro? Y la pregunta entonces, ¿hasta cuándo vas a seguir albergando pecado? Tras la frase, es que yo soy así. Si esa es tu frase favorita, entonces, siendo cristiano, eso significa que tú no has nacido de nuevo. Si alguno está en Cristo, dicen las Escrituras, es una nueva criatura. Ya tú no eres así. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, estas cosas están relacionadas al viejo hombre. Nosotros ahora tenemos el nuevo hombre, que es esa imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos escondamos detrás de esta frase, yo soy así, o Dios sabe que esa es mi debilidad. Dios sabe que es tu debilidad, pero Él está tratando de hacer una obra en tu vida. Esa es la mentalidad que Satanás necesita para poder trabajar en nuestros corazones y poder lograr su propósito. Lo que el apóstol Pablo dice entonces, no le des lugar a Satanás, no le des lugar al diablo.
sino más bien busca la reconciliación. Satanás no tiene otra intención más que destruir y dañar. Destruir y dañar. Dice Hendrickson, el diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación, sea esta justa o injusta, en agravio, rencor, fuente de ira, resistencia al perdón. No debe concederle lugar alguno, ninguna entrada, ningún punto de apoyo donde colocar el pie, dice él. No se le debe ceder ningún punto ni transgredir en él en algún aspecto. No debe dejar ninguna oportunidad para aprovechar nuestra ira y lograr así sus siniestros propósitos. Por eso es importante que guardemos, que vigilemos nuestros corazones. Pero ¿qué si le has dado la oportunidad al diablo para que mine tu corazón? Entonces ahora es un buen momento para que tú pidas perdón, primero a Dios y luego al hermano que has ofendido y puedas reconciliarte. Romanos capítulo 12. Quiero que vayan conmigo allá, por favor. Romanos 12, verso 19. Desde el verso 17. Y cuando tengan tiempo en sus casas pueden leer desde el verso 9 en adelante. No paguen a nadie mal por mal. Yo creo que esto debería ser palabras suficientes para nosotros poder entender qué es lo que está tratando de comunicarnos. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Imagínense que ese pensamiento estuviera de ambos lados donde hay un conflicto, de que vamos a buscar la paz. El conflicto nunca llegaría a existir. No tomen venganza, dice él, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, no tratemos nosotros de ser jueces de Dios, porque eso no es lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos. Y él dice, si tu enemigo, verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Para mí los ejemplos, un ejemplo de las Escrituras de una persona que perdonó y que si nosotros pensáramos tendría razón justificadas de albergar enojo o ira, es José. Pero él no lo hizo así. Y yo quiero que vayamos a Génesis, por lo menos para leer unos cuantos versos, ¿verdad? Luego de todo este proceso que este hombre pasó, gracias a sus hermanos lo vendieron, fue esclavizado, tenía que aprender otra lengua, él era libre, entonces ahora ya no tiene libertad, fue puesto preso, se olvidaron de él en la cárcel, fue acusado injustamente, un sinnúmero de cosas, gracias a sus hermanos. Así que, verdad, sabemos cómo Dios bendijo a José, porque Dios tenía un propósito con llevar a José a este lugar y posteriormente José así lo entendió. Miren lo que él dice, sus palabras, las cuales el Espíritu Santo dejó para nosotros desde el verso 15, verso 21. Esto es luego de que el padre de José muere. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago por el mal que le hicimos. Ya ellos tenían años viviendo con José y José le había dicho que los había perdonado. La sorpresa, recuérdense cuando José le dijo que él era José. ¿Qué ustedes creen que vino a las mentes de estos hombres? ¿Ustedes creen que, wow, qué bueno que te encontramos? Sino lo que vino, realmente lo que estaba en sus mentes, estaba en sus conciencias, lo que ellos habían hecho, el mal que habían hecho.
Así que mientras el padre vivió, ellos sentían como que José no va a hacer nada con nosotros, él no nos va a dañar porque no va a querer dañar el corazón de nuestro padre. Pero ahora en el verso 15 aquí, en el capítulo 50, nosotros vemos qué era lo que estaba en sus corazones, en sus mentes. Quizás, dice ellos, José entonces ahora se va a cobrar y nos va a pagar por el mal que nosotros le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te pagaron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. No encontramos ningún registro aparte de que el padre de José haya dicho esto. Entonces no sabemos si es verdad o si fue algo que ellos trataron de inventar para poder sensibilizar el corazón de José. Ellos están buscando el perdón, están buscando mediar. Verso 18, vinieron también sus hermanos y postrados delante de él le dijeron, henos aquí siervos tuyos. Y José le respondió, no temas, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Yo creo que más que lo que José le pudo haber hecho, lo que ellos estaban pensando, ellos debieron tener más temor de las palabras últimas que José relata aquí. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios? Ellos saben que hicieron mal, pero José dijo, no es mi plan tomar el lugar de Dios y juzgar eso. Dios es quien va a juzgar eso. Dios tomará el control de todo esto. Verso 20 dice él, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló. Y habló, dice él, les habló al corazón. Estos hombres, cuando estaban escuchando las palabras de José, ellos sabían que José estaba siendo sincero con lo que él le estaba diciendo. Yo no creo que ellos eran sinceros con lo que ellos le habían dicho a José, pero sí José, sus palabras eran sinceras, palabras que venían de un corazón perdonador, de un corazón de una persona que conoce a Dios y que deja que Dios sea el que tome el control y juzgue la situación. ¿Por qué nosotros no imitar a este José? Lo alejaron de su familia, perdió toda comunicación con ellos. Para el padre lo destrozaron porque le habían dicho una mentira, que su hijo había muerto cuando no era una realidad. Y taparon una mentira tras otra por la ira, el enojo, la amargura que estaba en sus corazones. ¿A qué nos llama Dios a nosotros entonces? Obviamente que abandonemos la ira, que abandonemos el enojo, que no alberguemos amargura ni dejemos que esto brote en nuestros corazones. Si volvemos a Efesios para terminar este capítulo, miren lo que las palabras del apóstol Pablo al terminar. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, entonces, dice él, sed benignos o sean bondadosos los unos con los otros, como Dios también los perdonó, perdonen también ustedes. Con otras palabras, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El ejemplo, el modelo para nosotros siempre es Cristo. Es a Cristo a quien nosotros tenemos que mirar. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado a ti? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado las faltas? Tu pecado en contra de él, las veces que tú lo has deshonrado, las veces tal vez que tú has blasfemado, las veces que has marchitado su nombre, su testimonio, el de su iglesia.
¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? Y el llamado que el apóstol Pablo está diciendo, que no more en ti la amargura, la ira, maledicencia, ni gritería, ninguna de estas cosas, sino más bien perdónense, no de un solo lado, sino mutuamente. Perdónense mutuamente. Y esto de perdonar no quiere decir que el conflicto no se va a resolver. Debe resolverse, debe haber una resolución donde ambas partes se sienten para hablar y solucionar el problema. Pero lo primero que debe suceder es perdón. Es el perdón. Y no perdón porque te lo diga yo, no perdón porque te lo diga tu hermano, sino te lo está diciendo Dios. Perdónense así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Otra vez, ¿cuántas veces Dios te ha perdonado? O la manera como Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. Cuando tú eras su enemigo, Dios te buscó y te ofreció la salvación. Cuando tú ibas rumbo al infierno, Dios te buscó, te perdonó y ahora te está dando el cielo. Pero ¿qué es lo que impide que nosotros perdonemos? ¿Qué es lo que impide que nosotros hagamos la voluntad de Dios en este aspecto? Y es el orgullo que nosotros tenemos. Es el orgullo que no nos permite a nosotros acercarnos y dar el primer paso para la reconciliación. Si el orgullo está en nosotros, entonces va a ser un impedimento para poder perdonar. No es buscar quién es el culpable, sino perdonar, y vamos a ver cómo resolvemos este conflicto. Así que nosotros debemos primero evaluar nuestro corazón, ver qué hay dentro de él, reconocer que nosotros hemos pecado delante de Dios y ir en arrepentimiento delante de él. Confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son las palabras de nuestro Señor para nosotros. Si confiesas tu pecado, Dios es fiel. Él es fiel a su palabra y Él dice que si tú vienes a Él, Él te va a perdonar, Él te va a recibir. Él es fiel a su palabra, Él es justo y Él te va a perdonar y te va a limpiar de toda tu maldad. Así como tú vas delante de Dios buscando ese perdón, experimentar ese perdón, así mismo Dios quiere que tú extiendas ese perdón, extiendas ese amor con el cual Él te ha amado. Y si hay algo que nosotros debemos todos pedir, y es como en el día de ayer, parte de nuestra oración. Si tu corazón está tan dañado, pídele a Dios que te dé un nuevo corazón. Pídele a Dios que te dé un corazón que sea perdonador. Pídele a Dios que te dé un corazón que no guarde amargura, ira, rencor, enojo contra nadie. Pídele a Dios que te haga un hombre nuevo, una criatura diferente. Pídele a Dios que te dé su espíritu para que more en ti y que tú puedas entonces responder con dominio propio ante cualquier situación que se te presente en la vida. Cristo, mis hermanos, es la solución a nuestros problemas. Tú puedes ir a todas las terapias del mundo que tú quieras, con el mejor consejero, el mejor psiquiatra o ¿cuál es el otro? Los psicólogos. Palabras muy bonitas, pero ninguna de ellas te va a cambiar el corazón. Solo Cristo, su palabra y su Espíritu Santo puede hacer una obra de regeneración en nuestras vidas. Quiera Dios obrar en nuestros corazones de esta manera. Vamos a orar. Padre, yo sé que nosotros te hemos ofendido de muchas maneras. Y muchas veces nosotros vamos delante de ti a pedir perdón por nuestros pecados. Y ciertamente tú nos perdonas. Pero somos tan olvidadizos, somos tan mal agradecidos hasta cierto punto que nosotros olvidamos lo que tú haces por nosotros y no queremos extender esa misma gracia, esa misma misericordia hacia aquellos que nos han ofendido. Yo te ruego, Padre de los cielos, que tú puedas hacer una obra en nuestros corazones y que tú puedas limpiar nuestros corazones y dejarlos limpios totalmente, Padre de los cielos, donde únicamente tu palabra y tu espíritu more en nosotros.
Yo te ruego que tú guardes nuestros corazones de la amargura, de la ira, del enojo, de la gritería, de la maledicencia. Y más bien que tome en nuestros corazones el lugar, el amor, la bondad, la misericordia, el perdón. Ayúdanos a nosotros a actuar como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. A recordar que nosotros no somos jueces, sino como tú dices en tu palabra, que dejemos que tú seas el juez. Danos un corazón como el de José, Padre de los cielos. Razones él tenía para tal vez estar enojado, pero él no permitió que este sentimiento tomara su vida y que la controlara. Ayúdanos a nosotros a ser verdaderamente controlados por el amor, por la misericordia. Ayúdanos, Padre de los cielos, a poder hacer un análisis correcto de nuestros corazones. Y si hay alguien al cual nosotros tenemos que pedir perdón porque lo hemos ofendido, que esto pueda ser resuelto en el día de hoy, Padre de los cielos, para que puedan experimentar la paz, el gozo que únicamente tú puedes dar cuando nosotros obedecemos tu palabra y somos así bendecidos por ella. Una vez más, Padre, yo te pido que nos des un corazón nuevo. Y aquellos que están en medio nuestro y tal vez aquellos que nos están mirando que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, que tal vez viven en la ignorancia de su mente por la dureza de su corazón, yo te ruego, Padre de los cielos, que Cristo pueda resplandecer en sus corazones y que ellos puedan venir a Él, reconocer sus pecados y que puedan hallar perdón y misericordia en ti. Si hay alguien aquí ahora que no te conoce, haz una obra magnífica en ellos y que ellos puedan pasar de ser criaturas a ser hechos hijos de Dios por medio de la adopción de nuestro Señor, lograda en la cruz del Calvario. Padre, ayúdanos a nosotros poder cumplir con aquello que tú esperas que nosotros hagamos cuando estemos sometidos a tu palabra y sometidos a tu espíritu y la dirección de Él. Pido que nosotros podamos ser llenos de tu palabra, llenos de tu espíritu y controlados totalmente por Él. En Cristo nuestro Señor y Salvador pedimos. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a cambiar de posición para terminar con la otra parte de la adoración.